Bona nit i donar-li la benvinguda a la nova regidora. El primer recurs de reposició que se va presentar en este plenari contra el transfugisme el presentarem els Verds, el perguérem en este plenari, malauradament. Tingueren que esperar, o hem tingut tots que esperar un any per a que una sentència judicial posi les coses en el seu lloc. Després hem tingut la sentència política del nostre poble situant els tràsfugues en el seu lloc polític que toca, i ara un Consell Consultiu ens diu que la qüestió administrativa no cal, tirar enrere. Per nosaltres la fulla ja està passada i sí que desitgem que la lliçó que hem après tots nosaltres i els nostres veïns servisca per a que mai situacions d'aquest tipus es produïscan, almenys en el nostre poble. Això que se puga jugar a les paraules al final és una qüestió de bogeria. Nosaltres, senyor Andrés, sí anem a passar pàgina i este poble necessita passar pàgina del transfugisme d'una volta per sempre. I la millor sentència que ha fet este poble va fer la sentència política a les últimes eleccions municipals, en què va decidir que en este poble el transfugisme s'havia acabat. A partir d'ahí podem col·locar-nos totes les medalles de continuar en la lluita per la llibertat, la democràcia, la participació, que estem tots al front. El primer recurs de reposició contra el transfugisme el presentà este regidor i el va perdre. I després se presentà un altre per al Partit Popular que se va discutir la mateixa nit. I després el senyor Melero va anar a la defensor del poble. I nosaltres presentant el recurs... És a dir, és tot una mecànica. Però al final, el que no podem estar barallant després de tindre sentències, i la millor de totes, per damunt de la judicial i per damunt del Consell Jurídic Consultiu, per damunt de totes, qui ha sentenciat en aquest poble que aquest tipus de política i les conseqüències de les votacions que això va tindre tenen per al nostre poble, va ser el mateix poble que va decidir que això s'ha acabat i que cada un que se presenta en unes llistes ha de treballar per aquestes llistes. Per tant, per a nosaltres, si ja la sentència judicial ja està, el Consell Consultiu diu que no val retrotraer caràcter administratiu pa carrere i el nostre poble ha manifestat clarament a on estem. Per a nosaltres toca passar pàgina i que aquesta pàgina mai se torni a obrir. El que no podem fer és oblidar, està clar, i les conseqüències d'aquest transfugisme estem patint-los, clar que estem patint-los, i el patirem este any i l'any que ve, i recursos que hi haurà d'altres empreses, clar, per això el que tocarà és que aquesta pàgina mai se torni a obrir i aquesta situació mai se torni a produir, però lògicament hem de passar i no estar parlant sempre d'aquest tipus de coses. Nosotros no repetiremos lo de los bancos, la Constitución, el verano y estas cosas a las que nos sumamos, lógicamente. Lo que nos sumamos es a que este concejal cree que ustedes realmente nos están tomando el pelo de una forma económica. Cuando llevamos 6, 7, 8 meses sin presupuesto municipal en el 2013, cuando ustedes han tratado de traer 2 veces el presupuesto y no se ha aprobado, y todo el problema del presupuesto municipal de 2013 era la falta de liquidez, la falta económica, no de nombres en las partidas, sino la falta real de dinero en las arcas municipales, hoy cuando menos debería de ser sorprendente para todo el mundo que ustedes tengan 225.000 euros guardados ahí durante todo el año para no se sabe qué. A la fecha en la que estamos, 24 de septiembre, ustedes nos presentan un documento en el cual dicen que hay una partida que tiene 225.000 euros. Nos vamos a esa grande para debatir sobre esa. 225.000 euros. Y estamos acabando septiembre. Y ustedes han tratado de hacer un presupuesto, se han reunido 40 veces con los trabajadores, explicándoles incluso que no podían cobrar alguna paga, explicándoles seguramente alguna rebaja económica, contándonos a nosotros que era culpa nuestra si no aprobábamos esos presupuestos, que se iba a ocurrir, que o teníamos que pedir un crédito al banco o no había manera de salvar este presupuesto y de pasar el año. Y resulta que ustedes, a fecha del 24 de septiembre, resulta que tienen en caja, tienen una partida de 225.000 euros. Ya sé que es mentira. Ya sé que esto es juguete de Monopoly y billetes de Monopoly. Pero ustedes dicen que la tienen.
Con lo cual, lo que nos parece más esperpéntico todavía es que en un pueblo donde ustedes se asumen, en algunos de los decretos que después comentaremos, ustedes asumen que es un pueblo donde hay más de 2.700 parados y lo reconocen así desde enero, y por eso participan en un plan de ocupación y dan 7.500 euros. Resulta que habiendo 2.700 parados en nuestro municipio, tienen ustedes una partida que solamente ustedes sabían que estaba, eso también he de decírselo, solamente ustedes sabían que estaba, de 225.000, y no la han usado para beneficios de los ciudadanos de nuestro pueblo. Cuando desde la oposición le hemos estado requiriendo y criticando que dejaban a cero las partidas sociales, que no había un duro para la bolsa de trabajo, que empleasen ese dinero en becas, en ayudas de comedor, servicios sociales a la gente, resulta que ustedes tenían 225.000 euros guardados para que llegase el 24 de septiembre, venir al Pleno y decir que se lo vamos a pagar a los bancos. Eso es lo que ustedes presentan hoy aquí. Eso es lo que ustedes presentan hoy aquí. ¿Que es irreal? Claro que es irreal. Eso ya también lo sé yo. Por eso mismo que es irreal, es por lo que no entendemos por qué se presenta. Por lo tanto, si es algo ficticio que no existe, ¿por qué presentamos un suplemento de créditos de una partida que no debería de existir en el presupuesto? Tal es así que ustedes mismos en los presupuestos de 2013 no aparece. Claro, porque no puede aparecer, porque es que ha desaparecido. Por lo tanto, si algo que no existe, ¿cómo demonios vamos a utilizarlo para pagar algo? Mire, en las primeras semanas, la primera quincena de enero, este concejal se pasó unas cuantas veces por el primer piso solicitando, porque ya había pasado otra vez, solicitando el decreto de prórroga de los presupuestos. Porque ya nos había pasado una cuestión parecida a esta. Y solicitábamos el primer decreto que firma el alcalde en el año 2013, prorrogando el presupuesto, para saber qué partidas se han prorrogado, en qué cantidades y cuáles se han dado de baja. No nos llevamos ninguna sorpresa porque nos encontramos con un decreto similar al de hace unos años, del equipo de gobierno anterior, que también luego nos quería hacer montajes económicos de esta manera, con presupuestos prorrogados. Bajo el paraguas del artículo 21 del Real Decreto 90 de la Ley de Haciendas Locales, se hace la generalidad de que todo aquello que no va a existir el año siguiente se ha dado de baja, no se prorroga. Por lo tanto, nuestra pregunta es, viendo lo que se ha prorrogado, ¿por qué se ha prorrogado esta partida si ya no existía? En agosto del 2012, por eso nosotros este punto, si ustedes lo aprueban, lo recurriremos, porque nosotros sí que queremos que a nuestro pueblo hay que decirle las cuentas reales, y si tenemos que estrujarnos, nos estrujaremos realmente, y transparentes hasta todo lo que se pueda. Y por lo tanto, la situación económica hay que contársela de arriba abajo. De arriba abajo. Por eso nosotros en la Comisión Informativa le decimos, ¿y ahora cuánto debemos? Porque no podemos estar diciéndole a nuestros vecinos que se debe, que no se debe y tal, y luego estamos utilizando una serie de números que no sirven absolutamente para nada. Porque hoy, si ustedes esto lo aprueban hoy, el año que viene tendremos 225.000 euros de déficit ya de partida. Ya. Directamente. Directamente. Lo que nosotros nos preguntamos es, y ustedes lo saben, porque lógicamente ustedes son el gobierno, concejal de Hacienda, y manejan mejor las leyes que nosotros y los números, es cómo prorrogan un servicio, un programa que ya se ha acabado. Por el mismo artículo 21 que ustedes dicen en su decreto de 1 o de 2 de enero, deberían de haberlo suprimido. Y en consecuencia esta partida no existiría. Porque si no, la pregunta es la siguiente. ¿Quiere decir que es que en el 2013 hemos estado cobrando entradas en la piscina municipal cubierta? No. Luego, si no hemos tenido entradas en la piscina municipal cubierta,
no podemos tener un servicio de piscina municipal cubierto. Y si ustedes utilizan el dinero de la piscina municipal cubierta, 225.000 euros, para pagarle dinero a los bancos, querrá decir que en el año 2013 estamos cobrando unas entradas a la piscina cubierta, que es mentira. Por lo tanto, lo que aquí estamos haciendo, y no lo entendemos, es... Nosotros creemos que está fuera de la norma, que está fuera de ley, que esta partida no debería de existir y que con esta partida no se debería de jugar para pagar algo real. Porque sí que es cierto que a los bancos este año le tenemos que pagar más. ¿Por qué? Pues por los créditos que han pedido gobiernos anteriores y anteriores y anteriores, y ustedes, y se ha ido refinanciando y alargando la deuda. Vale. Con lo cual, como todo el mundo ha ido alargando la deuda, resulta que este año nos toca pagar algo más y el año que viene nos toca pagar algo más. Y por eso, en el presupuesto prorrogado que había del año 2012, lógicamente hay que incrementarlo al alza, eso sí, sí, y por eso lo pasan ustedes por pleno, porque hay que incrementarlo al alza, en esa cantidad para amortizar y por intereses. Sin embargo, ustedes podían haber dado de baja, de hecho, sin pasarlo por pleno, esta partida. Lo podían haber hecho, porque esa partida ya no existe. ¿Qué es lo que nos encontramos en el decreto 1? Una serie de puntuaciones muy concretas. ¿Qué es lo que no hemos visto? El presupuesto. Porque amparándose en el artículo 21, nosotros esperábamos que esta y otras hubiesen desaparecido. Porque ustedes mismos, por 2 veces en los presupuestos de 2013, esta partida no existía, porque no había ingresos. Y si no hay ingresos, no puede haber partida. Y si hay ingresos, si no hay ingresos, no los podemos utilizar para algo que no hay. Si yo no cobro entradas, ¿cómo voy a pagar con ese dinero al banco? Explíquemelo.